Buenas a todos, un saludo. Soy Francisco Concha y vamos a continuar con las garantías del segundo taller. Dado que no se pudo realizar correctamente la identidad por diversos motivos, por la semana de carrera o por el paro que se realizó. Por lo mismo, no quiero perder clase, así que voy a subir esta identidad y esta semana va a continuar con toda la materia como corresponde. Ya, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿qué es una base de datos? ¿Por qué vamos a ocupar MySQL como base de datos? La forma básica de una petición, ya sea para insertar, actualizar o eliminar algunos datos, pero no creo que sea necesario eliminar porque nosotros no vamos a realizar una eliminación física, por así decirlo, sino una lógica. Eso cuando lleguemos a la hora de realizar peticiones, que va a ser no, la siguiente semana, vamos a ver bien cómo es eso de eliminar tanto física o lógicamente un dato. Después, la implementación y el desarrollo. En sí, esta identidad es para centrarse en crear la base de datos, meterla al MySQL Workbench y desde el Workbench, no, desde Node o Express, intentar conectarnos a esa base de datos que creamos nosotros localmente. Entonces, veamos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos relacional, bueno, una base de datos, ya sea relacional o no relacional, organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves. Bueno, la base de datos relacionales no los vamos a meter, pero no son tablas específicamente, son solamente formato JSON. Bueno, esto ya lo veníamos sabiendo, lo veníamos viendo, por así decirlo, a la hora de crear los Excel o todos esos apartados. Si nos fijamos, ya íbamos creando datos o bases de datos, por así decirlo, donde íbamos a estar conteniendo datos dentro de unas tablas. Algunos realizaron dentro de hojas distintas. Ahí ya podríamos ver como un juego de lo que es una base de datos en sí. Entre cada hoja podría ser una tabla hablando del Excel. Bueno, el segundo apartado que puse es utiliza estructuras como árboles B o B más para la gestión de acceso a los datos de forma eficiente. Esto es como un dato que me dio un profe hace unos semestres y como que siempre se me quedó ahí y como que le di la idea de por qué se pasa estructura de datos para dar base de datos. Eh, el- la orden o la forma de almacenar los datos viene de un árbol B o B más, dependiendo de la base de datos que está creada. Y eso es muy lógico, por así decirlo, si se recuerdan de la estructura de esa, bueno, valga la redundancia, de esa estructura de datos, que sería el B más, donde se almacenaban datos abajo en las hojas, teniendo una ID como clave para ir buscando en sí. Si no recuerdo mal, di estructura hace mucho. Pero me hizo mucha lógica y es un dato que siempre intento tirar ahora porque es bueno que se van esos tipos de datos o bases. Y por último, permite almacenar y recuperar información de manera ordenada y segura. Entretenido. Bueno, sí, es claro. La base de datos nos permite guardar datos. Eso es lo principal. Y que sea de manera segura y ordenada, ya viene siendo más control de nosotros. Nosotros vamos a ver o identificar que una tabla no se vaya a desordenar según los datos que vayamos insertando. Nosotros tenemos que ir haciendo mantenimiento de esas situaciones. Porque si no, van a haber datos repetidos y van a haber una barra de cosas más. Esas situaciones se van a ver más adelante en el curso con la normalización. Ahí van a ver que las tablas no pueden tener datos repetidos, no pueden tener claves primarias iguales, no pueden depender de dos claves primarias o más, o cosas distintas o de ese modo. Bueno, y en sí, ¿qué es lo que es una base de datos? Yo me quedaría con el último apartado. Es una instancia o un apartado que nos permite almacenar y recuperar información de manera ordenada y segura. Bueno, ahí abajo está Postgres, una buena base de datos de relacionales de las que más me gusta. Y continuemos. ¿Por qué vamos a ocupar MySQL como base de datos? Bueno, primera, porque ocupa el lenguaje estructurado de consultas, o bueno, Structured Query Language, para la creación de consultas y la manipulación de datos. Ahora cuando veamos la implementación los vamos a ver en
qué es lo que es ese lenguaje en sí. Bueno, otra cosa súper importante, es compatible con Node mediante librerías de MySQL 2 Promise. La instalación también la vamos a ver, no es difícil, es lo que veníamos haciendo anteriormente de hacer npm install, lo que permite conexión asincrónica segura. ¿Por qué vamos a ocupar Promise y no MySQL normal? Porque los callbacks siento yo que es algo anticuado que ya no se realiza constantemente. Si van a trabajar en proyectos pequeños, que es para lo que es Express, no es necesario que mantengan una tecnología que ya está en el pasado, como serían los callbacks. Después, el último apartado, que eh, es un sistema relacional de alto rendimiento y ampliamente utilizado para ideales de aplicaciones web escalables. Hay muchas aplicaciones que ocupan MySQL como su sistema base. Em, y MySQL también nace o va a dar paso a otras bases de datos. PLSQL, PostgreSQL y todas esas bases de datos nacen de esta idea principal que es MySQL. Así que tenerlo como principal la base de datos desde el fin es maravilloso. Bueno, veamos qué es lo que son las consultas básicas de SQL. Van a ver las dos. La del select, en este caso que es para obtener datos, y se conforma de tres cosas principalmente. Puede llegar a tener hasta siete, pero en este curso vamos a ver estas tres como mínimo y cinco como máximo, que es el group by y heavy. Pero eso también se van a ver más adelante porque son consultas de un poco más complejas que los permitan obtener datos mucho más específicos. Ahora, lo principal que debemos saber es esto: en cómo se conforma una consulta básica de MySQL. Y se conforma de el apartado de select, donde vamos a obtener los atributos. En este caso, si hacemos asterisco, vamos a obtener todas las tablas relacionadas a esta consulta, que en este caso es solamente de producto. Vamos a tener el ID, el nombre, el precio, el stock y todos los que sean relacionados a este producto. Después vamos a tener el apartado de from, que es de dónde o qué tablas van a estar involucradas en esta selección. En este caso es desde la tabla de productos que vamos a tener estos datos. Y después va a estar el where. Ahí vamos a hacer las condicionales para ir filtrando qué tipo de datos vamos a querer o qué datos en específico vamos a querer. En este caso vamos a querer que los precios sean mayores a 10. Vamos a obtener todos estos productos. Después viene el apartado para insertar. Esto es bastante sencillo. Nosotros denotamos la tabla que vamos a insertar, inserinto, y escribimos todos sus atributos. Es necesario colocarlo. Los podemos saltar uno o dos, como dice acá, el auto incrementable, si es que lo seleccionamos así anteriormente. Y después vienen los valores, que dice values, y ahí vamos colocando los valores. En este caso están en signo de interrogación porque es una forma de presentar el ejemplo. Y por último, la última consulta que vamos a ver, dado que el delete no va a estar presente en este apartado en sí, va a ser el product set, bueno, el update, que en este caso vamos a denotar la tabla que vamos a actualizar, en este caso, el atributo en sí que vamos a actualizar de esta tabla y un where para identificar un atributo en específico. Podríamos actualizar muchos atributos de forma seguida, es decir, no sé, si todos los atributos que están sobre 100, acá, si ID, bueno, el precio es mayor que 100, hay que desactivarlo. Podríamos hacer que eh, isProduct sea igual a false. Y así podríamos desactualizar todos los productos o desactivar todos los productos que estén con un precio mayor a 100. Pero esta estructura es casi lo mismo para todos los apartados. Es tabla, atributos y condicionales. Bueno, la base de datos que vamos a utilizar. Si ustedes leen el apartado o
el taller en sí, van a encontrar que se puede realizar de esta forma el taller. Esta es una de las soluciones. Si ustedes encuentran otra solución óptima que le resuelva el taller, está perfecto. Esto es como yo pienso que es y como yo lo creo en realidad. Bueno, existen tres tablas. Bueno, cuatro si cuentan la NN. Pero en esta ocasión vamos a presentar estas cuatro tablas que serían la de empleado. Voy a colocar el puntero. Ah, no, dibujar no. Ya. La de empleado, con su ID, nombre de usuario, contraseña, estado y rol. Bueno, ahí si se fijan, el rol puede ser nulo y la contraseña, el nombre de usuario puede ser, tiene que ser único. Bueno, ¿qué sigue? Los productos. Lo mismo, un ID que es autoincrementable, un nombre de producto, un precio, un stock, un tipo, un estado. Yo puse tiny int 1, es decir, un número muy pequeño de int que solamente puede tomar el valor de 0 y 1. Y las porciones que son un valor de integer de 10. Después, el detalle boleta, que es la relación NaN con boleta, que la boleta simplemente tiene el ID de ella, que es un varchar. Ahí lo vamos a ver. Vamos a crear una boleta única para este apartado. Y la fecha, que es date. La fecha en MySQL se guarda al revés, al formato gringo. Fecha, mes, año. Perdón, año, mes, día, discúlpenme. Y después viene el cliente, que es más de lo mismo, ID, nombre, edad, tipo y estado. Y por último, en la tabla NaN son el precio total, cantidad de producto y precio IVA. Todos son booleables. Bueno, la implementación. Primero, una vez, bueno, voy a irme al apartado de aquí. Ahí estaba sacando las tablas, la relación. Como yo le indiqué en unas ayudantías, cuando estaban realizando los diagramas, cuando lleguen a este apartado de crear el diagrama, si le dan a Control A y seleccionan todas las tablas y le dan clic derecho a cualquier tabla encima en su título, por así decirlo, en su nombre de la tabla, les va a salir todas estas especificaciones. Ustedes se van al final y le dan a generar SQL. En su caso les van a salir una lista enorme de posibles bases de datos, como esta, donde va a estar MySQL, MariaDB, MS SQL, Oracle, después Sysday, o sea, Sysbase, ahí, ¿cuál más de acá conozco? SQLite, ¿dónde está Postgres? Estaba por acá. Por ahí está Postgres, no me acuerdo ya, pero no importa. Ustedes le dan clic a MySQL. Cuando le den clic a MySQL, se le va a abrir este apartado que dice MySQL 5.0 y les va a salir todas las tablas creadas. Una cosa que les sugiero es, bueno, copiar y pegar esto en el MySQL Workbench, pero también pueden ir escribiéndolo para que mm, no se le olvide cómo es la forma de crear unas tablas. Ahora, voy a soltar esto y voy a abrir MySQL Workbench. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando se abra esto, ahí se demoró. Entramos a nuestra localhost o conexiones locales y lo primero que vamos a hacer es, bueno, a cerrar todas estas cosas que tengo abiertas porque son trabajos de anteriores, no sé. Y, ahí decía close out. Bueno, yo no lo guardo. Son pruebas que voy realizando. Ya, pero no importa. A ustedes les va a salir solamente SIS. O si tienen la base de datos de práctica que esa empresa también les va a salir acá. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, si les sale este apartado que dice Administrator, simplemente le dan a Schema, le dan clic derecho dentro del apartado de Schemas y van a crear un schema nuevo. Este schema va a ser donde se va a guardar su base de datos.
Yo le voy a poner, por ejemplo, taller 2 práctico. Y le vamos a dar a aplicar. Cuando lo apliquen le van a pedir, bueno, le va a salir esto que es como el comando para crear el schema en sí. Pueden, mira, si pueden generar este mismo con este mismo comando escrito en una hoja de SQL normal. Bueno, ahora les va a pedir ejecutar, se va a ejecutar y ahí está la base de datos que creamos o el schema en específico. Ahora, ¿cómo los vamos a ir o cómo vamos a utilizar esta base de datos? Primero, tienen que hacer doble clic dentro del schema. Ahí está. Cuando se le abra así y muestra las tablas, ahí le hacen dos veces clic y cuando ya estén en negrito es que están dentro del schema. Ya, ahora, dentro del schema ya pueden crear una hoja de cálculo nuevo. Que esta hoja de cálculo se crea simplemente acá arribita, abajo de File, SQL, y ya tienen listo su hoja de cálculo para trabajar. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer el mismo proceso de copiar los datos del create y vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos sale. Primero, bueno, se crea la tabla boleta, la ID, fecha y cliente, y acá vemos que son no nulos, no nulos, y lo indica la primary key, que en este caso sería la clave primaria, que es ID boleta. Y así con todos los demás, si se fijan. Primary key, create tablet, bueno, los va creando las boletas. En este caso, como la primary key son dos datos, sería la boleta ID y el producto ID, genera una PK de dos datos. ¿Qué más nos sale abajo? Los alter tables. Acá vamos a indicar a cada base de datos creada, es decir, boleta, le vamos a añadir una constante que va a ser la ID foránea que hace referencia a la tabla en sí. Entonces, tenemos la clave foránea de clientes y de clientes, que en este caso sería cliente y de cliente de la referencia de clientes. Nos vamos a boleta y si se fijan, esta ID cliente se va a ir como clave foránea a clientes y de clientes. Ahí está. Y lo mismo por los demás, cuando vaya a hacer claves foráneas. Está la de detalle boleta, que esta es la NaN, que también es foránea subproducto ID y de producto. Es decir, la clave primaria de NaN es tanto clave primaria como clave foránea. Eso es lo que nos permite realizar una inserción de muchos datos a la vez. Es decir, no, eso es lo que nos permite formar la tabla NaN. Ahora, ya habiendo visto cómo se crean todos, simplemente lo pueden seleccionar todo con control A o le dan al rayito de acá arribita. Ahí está. Ahí se generaron todas las tablas. Vamos a ver los cambios. Le dan a actualizar en tablas. Ahí están. Ahí vemos las tablas creadas. Boleta, cliente, detalle boleta, empleado y productos. ¿Qué podemos ver? Los datos que hay insertados. Si le dan a boletas y si se fijan en boletas, al final sale una tablita. Ahí nos genera la consulta básica de de esta tabla en sí, que es el select obteniendo todos los datos. Por ejemplo, si solamente queremos tener fecha, cambiamos el asterisco y ejecutamos de nuevo. Y si se fijan, solamente nos da como resultado la fecha. Ya. Entonces, ya tenemos la tabla lista, la tabla creada. Acá sale un error, pero es porque lo estamos ocupando como el schema en específico. Ahí sí. Es como que
No pescó bien el chamo. Ya importa. Pero si se fijaron, funciona igual. Ahora. Uy, acá estaba sacando las fotos. Mala mía. Ya. Ahora, ustedes van a abrir. Ustedes van a abrir su proyecto. ¿Cómo? Se van a donde están la información de su proyecto. Van a hacer clic derecho, abrir terminal y ahí van a hacer code. Punto. Si no les sale esto, abren con Windows R o en el buscar, buscan CMD o PowerShell. PowerShell. Y aquí copian esto, que es la dirección de su carpeta, le dan cd. Bueno, en PowerShell no. Eh, bueno, en PowerShell no los va a dejar. Sino CMD no, que es más rápido. CD. Ahí está. Y ahí estamos dentro de la carpeta y hacemos code. Punto. Bueno, ahí me abrió dos veces el proyecto. O no. Code. Punto. Ya, ahí sí. Ya. Ahora, que ya tenemos, ya estamos dentro del proyecto, yo lo que les recomiendo es que trabajen con esta terminal, que es la terminal que está de por sí, o es la terminal por defecto de MySQL, hay de Visual Studio Code. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar MySQL 2. MySQL 2. Ay, disculpe, me faltó el install. Install. Ahí está. Esto también sale acá. Bueno, acá están las tablas, lo que estamos creando. Y lo primero que deberíamos hacer es instalar MySQL 2 y vamos a crear las carpetas correspondientes. En este caso sería la de database. Ya, ya vemos que se instaló. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a package.json. Bueno, y ahí están las dependencias que estamos ocupando, Express o MySQL. También podríamos hacer npm list, o no era así, ahí puse npms, npm list, y ahí también nos salen las dependencias que estamos ocupando o las librerías en sí. Bueno, voy a limpiar esto, es CLS. Ya. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a crear una carpeta que se llame database. Database. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una tabla que se llame como el nombre del taller, por ejemplo. Database, database, database emily.js. Ya. Dentro de esta base de datos vamos a importar la librería, que en este caso sería MySQL 2 de MySQL Promise. Bueno, en este caso creo que es 5 millas. Ahí sí. Ahora, acá que nos sugiere crear una pool, crear una piscina de datos. Es correcto. En este caso vamos a hacer la conexión. La vamos a llamar conexión. Conexión. Y se vaya. Y lo que vamos a hacer es generar esta piscina de datos con MySQL 2.createPool. Ahora, ¿qué vamos a agregar primero? Acá lo indica. Vamos a agregar el host, que es su host que crean a la hora de insertar los datos. Bueno, en este caso el localhost, porque estamos trabajando en una base de datos local. El root, que siempre debe ser, el usuario que siempre debe ser root para tener el acceso total de los datos en este sentido de la base de datos local. La contraseña, que es la que define usted a la hora de crear el MySQL Workbench, y el nombre del schema, que en este caso va a ser taller, taller 2 Emily, si no recuerdo mal. Entonces, lo que vamos a hacer es completar esto con los datos que nos pedían. Password, bueno, en mi caso es 4565 y datos de la base de datos los vamos a indicar directamente acá, que se llama
taller 2-práctica. Taller 2-práctica. Y por último vamos a hacer la conexión, o vamos a exportar la conexión por defecto o default. Ahora, ¿quién sigue? Es probar esta conexión en específico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irlo a nuestro main y vamos a probar esta conexión con un console log. Primero, vamos a importar nuestra conexión por defecto, que sería connection, que viene de... Voy a borrarlo para que vean cómo de dónde viene. Si hacemos punto y slash, los alejamos directamente una carpeta atrás. Si hacemos 2 puntos, lo dejamos 2 carpetas atrás. Bueno, y así podrían ir trabajando. Pero en este caso simplemente es haciendo punto y slash. Con esto ya podemos acceder a la carpeta database. Y dentro de la carpeta database está la base de datos que nosotros queremos, que es database Emily en sí. Ahora, después de hacer eso, podríamos probar la conexión acá abajo. Podríamos generar, no sé, un endpoint que sea un tipo get. Y en el apartado de respuesta vamos a generar esta respuesta. Sí, dejen cerrar esto para que no salga error. Y sí, vamos a esperar una respuesta de una función asincrónica, que en este caso sería de la conexión, y vamos a ejecutar una query que es bien conocida, que es select day, creo que era date no, que así obtenemos la fecha actual. Bueno, vamos a hacer la fecha actual, lo que lo está sugiriendo acá. Entonces, acá nos dice que la expresión, bueno, la ejecución de esta función no es asincrónica. ¿Cómo lo arreglamos? Antes de entrar a la función anónima, denotamos que nuestra función es asincrónica. O va a haber alguna función asincrónica. Bueno, va a haber una función asincrónica dentro de este apartado. Entonces, en la respuesta hay que cerrarlo en entre corchetes porque la respuesta en sí va a ser un array de respuestas. Lo vamos a comprobar. Entonces, ya teniendo este apartado, vamos a hacer node watch. Este apartado sería crs-app.js. Entonces, ya está funcionando el servidor y nos indica que la sintaxis está mal. Select date node. Bueno, podríamos comprobarlo directamente simplemente con un select from productos y acá actualizamos y claro, no nos devuelve nada porque la respuesta está vacía, pero si sacamos los asteriscos y actualizamos esto, nos va a devolver todos los datos codificados en sí de la base de datos, que en este caso sería eh, los datos en sí, la categoría, los tablas, si fue modificada alguna tabla, las columnas que se vieron y en sí. Ahora, ya sabemos que nuestra base de datos está funcionando. ¿Qué podemos hacer? En app.get, o vamos a hacer las sugerencias que puse aquí. Vamos a crear un post product. Si se recuerdan de la primera ayudantía del segundo taller, había 4 formas que estábamos trabajando, que era el get, post, put y el delete. Bueno, y el patch también son 5. Y el post los permitía crear objetos.
Ya, entonces vamos a hacer lo que nos indica acá para crear un mínimo de productos para la creación. Entonces, vamos a hacer lo que lo indica acá, que sería select query. Bueno, va a ser un const query. Y vamos a generar esta selección de por sí. En este caso sería post product. Y vamos a cambiar el método HTTP que vamos a ocupar, que sería el post. En este caso va a ser insert into productos. Productos. Vamos a insertar el nombre, la descripción, si no recuerdo mal, bueno, sin acento. Nombre, descripción, nombre, precio, stock, tipo y porciones. Nombre, precio, stock, tipo, estado y porciones. Estado y porciones. Bueno, y después los valores que se van a agregar, que en este caso no los sabemos. Y vamos a tener que agregar las mismas cantidades que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya teniendo la consulta lista, vamos a crear los objetos. Que en este caso van a ser productos. Y vamos a crear un array de JSON. Que en este caso sería nombre, torta de chocolate, precio, 25.000, stock, tipo, dulce, tipo, estado, acá estado. Se recuerdan que yo había puesto un tiny in, no nos va a permitir poner varchar, sino un true o false, que serían 1 o un 0. True, porciones, porciones, que en este caso sería 15, dejémoslo. Ahora, ojalá me lo autocomplete. No me lo autocompleto. Voy a copiar esto de acá. Y voy a cambiarle unas cosas. No sé, torta de hojarasca. Creo que se escribe así. Y esta sale más cara. 30. Ahí sí, 30.000. Y stock hay menos. 5 dulce, true y de 15.000. Ahora vamos a agregar un salado. No sé. Em, nombre. Vamos a agregar un... algo salado que sería, no sé, completos. Completos. Salen 1500. En stock hay 10 y esto es salado. Estado verdadero, porciones 1. Entonces, ya tenemos los tres productos que vamos a ingresar. ¿Cómo los vamos a ingresar? A través de un ciclo for. Un for each, que sería mejor. Productos. No, producto of products. No, in products. Ahí sí. Y hacemos for each. Ahí. El for each que indica acá. Uh, eh, no sale completo lo que estábamos realizando. Ya no importa. Vamos a indicarlo aquí. Cuando termine de realizar esto, for each, array for each, en este caso, no, mejor como el for normal. For, vamos a iterar sobre todos los productos y cuando iteremos vamos a obtener el producto en sí y los vamos a realizar esta conexión de aquí. Si se fijan,
aquí en el PPT salía si se fue afectado o no. ¿Por qué? Porque había una condición, bueno, acá, en este caso que sería eh, let eh, isAffect es igual a false, bueno, isAffect es igual a 0. Ahí lo que estamos creando es una constante que puede ser variable o puede ir cambiando al transcurso de su ejecución. Entonces, vamos a ejecutar o cambiar esto un poco, donde va a ser respuesta, y vamos a esperar la conexión de la base de datos con esto de aquí, que sería un array que contenga eh, los atributos de nuestro objeto. Entonces, vamos a ver si respuesta, si tiene más de, bueno, si se afectaron más de una respuesta, bueno, en este caso no habría que sumar. Si no se afectó ninguna columna, ahora sí habría que sumar. Y esta va así. 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 Y si no, continuamos. Ahora, si no hubo datos o que datos que no se afectaron, es decir, que los datos se insertaron correctamente, es decir, y se afectan ser, podríamos ejecutar o cambiar el formato de isAffect a un mensaje de texto que diga productos insertados correctamente. Bueno, si no, productos no se insertaron correctamente. Bueno, esto es así. Listo. Ahora, ¿qué podríamos realizar? Podríamos enviar una respuesta con un status, no sé, 201, que es el creado, o el OK, no, el creado. Y vamos a enviar una respuesta en formato JSON que indique el mensaje, que va a ser respuesta. Bueno, respuesta acá. eh, es isAffect. Ahí sí, isAffect. Ahí sí. Y esto sería isAffect. Y sería después los datos. Data que sería eh, productos. Ahí sí. Si no, y si falla todo, podríamos realizar otra ejecución, pero eso ya con un try catch y eso ya lo veríamos directamente en la siguiente clase. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, guardar primero y vamos a crear un atributo especial, bueno, un nuevo objeto fuera de todo que se llame api.http. HTTP. ¿Qué es lo que es esto? Esto es gracias a la extensión, si encuentran dónde están, acá de REST Client. Esto nos va a permitir crear o probar nuestras APIs. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a indicar el método que vamos a ocupar, dónde lo vamos a ocupar, en localhost, en este caso postproduct, postproducto, si no recuerdo mal. Voy a cambiar acá arribita, postproduct, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y vamos a especificarle el contenido que vamos a tener acá, que sería aplicado en JSON. Bueno, como le estamos enviando nosotros el producto, no es necesario enviarlo en JSON. Y si vemos acá, me salió un error. Post, y acá sería http guión los puntos localhost, creo que era así. Ahí sí.
Y le indica que el nombre de la columna y 79 son vacíos. Es decir, nombre precio stock. Ah, ya, esto va afuera. Ahora sí. Y nombre no está dentro de la lista. Y nombre, productos, query, nombre. Ah, ya. Es error de en productos, se llama producto nombre. Producto guión bajo nombre. Nombre guión bajo producto. Nombre guión bajo producto. Después está precio, stock, tipo, estado, por ciento. Ahora sí. Si enviamos. Y que nos dice que mensaje, bueno, es un cero y no puede ser cambiado. Eh, bueno. Bueno, vamos a crear otra constante que se vaya variando durante el tiempo, que sea mensaje, y vamos a hacerlo así. Y bueno, esto va a ser así, va a ser así. Ahí está. Bueno, no teníamos que cambiar el apartado, si no teníamos el eh, isAffect no era un objeto en sí, sino que era una constante que podía ser alterada constantemente. Bueno, en este caso nos indica que se crearon estos tres datos: tarta, tarta producto y este apartado. Vamos a ejecutarlo de nuevo para que se vea el mensaje. Ah, no, perdón, no guardé. Bueno, van a ver que va a haber 9 datos, pero ahí sí. Los datos se insertaron correctamente. Y ahora, si los vamos a este apartado de acá y ejecutamos, va a ver, ahí, ahí, ahí sí. Que estamos en la boleta. Si los vamos a productos, hay 12 datos, porque insertamos 4 veces los datos. Bueno, acá hay datos repetidos, esto no debería pasar, deberíamos modificar estas situaciones para evitar estos datos en sí, como los datos son únicos o los nombres de los productos son únicos y cosas así. Pero si se fijan, ya teníamos nuestra primera inserción de datos a través de un endpoint. Bueno, no un endpoint específico como corresponde enviando nosotros los datos, sino desde adentro. Pero lo importante es que funciona. Bueno, terminando esto, ya podríamos comenzar con el apartado de creación de usuario, modelos, controladores y ruta, que eso lo voy a pasar la siguiente ayudantía, junto a cómo implementar eh, un control de usuarios por roles, que es simplemente crear un usuario, registrarlo y verificar su rol. Pero eso ya lo vamos a hacer en la próxima ayudantía y eso. Ahí ya también vamos a separar este apartado. Lo único que va a estar presente dentro del main van a ser las rutas, que es para especificarle o decirle al main qué apartado tomar en cada situación. Pero nada más. Bueno, eso sería la ayudantía. Espero que se haya entendido y si no se entendió lo vamos a repasar el día de su ayudantía correspondiente, ya sea el miércoles de la mañana, en la tarde o el viernes en la tarde. En este caso no hay clase el viernes porque es feriado, pero igual. Vamos a repasarlo en las próximas ayudantías. Eso.